El aplauso para recibir a Marcelo Metediera. Gracias. Bienvenido, Muchas gracias. ¿Cómo anda, Marcelo? Muy bien, Gracias ¿tú? por venir. No, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, Marcelo, yo te voy a decirte, digo, a ver, porque uno cuando... No, a ver, no es por ser condescendiente con el invitado o con la persona que nos visita, pero hay una... Yo lo dije al principio del programa. Yo sé que hay muchas cosas para arreglar, pero tenemos que empezar nosotros, ¿no? Digo, por respetar señales de tránsito y lo demás. Vamos a hablar de esto, que esta propuesta que tiene que ver por los puntos. Permiso por puntos. ¿Cómo es? ¿Cómo se instrumenta? ¿A partir de dónde? ¿Cómo es el control? Bien. Pero ahora estaba hablando un vecino. A veces nos quejamos de que hay inspectores por todos lados y a veces nos quejamos de que no se ven. Y precisamente yendo al accidente ese fatal que sucedió ahí en la calle Propios, ¿quién actúa ahí? Digo, porque son picadas. Es la policía de tránsito, la intendencia, la policía. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Bien. Para nosotros es fundamental que se hablen de estos temas. Es parte de lo que pretendemos hacer desde la UNACEP, volver a poner en debate los temas de tránsito, intercambiar. Muchas veces son temáticas muy antipáticas, ¿no? Pero bueno, el tema del intercambio también de alguna manera entendemos, pone los temas arriba de la mesa y genera conciencia. El tema de la picada es un problema en todo el país. Tiene una clara concentración en el área metropolitana y parcialmente, diría yo, en Maldonado. Nosotros vamos a tener la semana que viene una reunión, acabo de convocar al ministro del Interior, intendenta de Canelones y el de Montevideo, junto con presidencia y con la presidencia de UNACEP, para hablar sobre un plan de impacto para motos, particularmente. Y convocamos a estas intendencias. Tengo pendiente una llamadita a Maldonado a ver si se suma, porque uno no puede medir con la misma vara todo el país, ¿no? Las realidades son distintas, a pesar de que hace unos 10 días atrás íbamos a estar en una actividad en Soriano también por las picadas en la Rambla de Mercedes, ¿no? Digo, para poner en contexto la situación. Cada lugar tiene su jurisdicción, su particularidad. El tema de picadas claramente actúa, en este caso, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio del Interior, ¿no? Son los que deberían estar actuando ahí por el tema de picadas, que Ahora, son muy complejos, ¿eh? Cuando vos hablas de motos, no hablas de picadas, hablas de que la moto es una locura, ¿no? Cada uno hace lo que quiere. La idea es trabajar sobre un plan general, pero esto podría decir que es una excepción, lamentable lo que pasó ayer, pero en general las picadas se dan, que las picadas desde lo que, hasta por lo menos hasta la información que tengo ahora, no es lo que pasó acá. Acá lo que habían 2 autos picando, sí, pero el ambiente de picada implica 150, 200 vehículos, 400, 500 personas, es otra cosa. Está mal igual, y es un riesgo ni que hablar, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, pasaba mucho, creo que en Pocitos, o no sé en qué otro lugar de la Rambla, bueno, uno ve una picada, ¿no? Un vecino o algo, ¿a quién llama? Bueno, a veces me cuesta sacarme un saco y ponerme el otro, una SEB, intendencia, Seguro. tránsito, pero nosotros en Canelones lo que hacíamos es llamen al 911. Al 911. Llamen al 911. ¿Por qué? Porque de 10 veces que vos llames al 911, yo me animo a decirte que 9 no resuelven. Y muchas veces 10 de 10 veces no resuelven. Pero al momento que vos te sentás a planificar el trabajo, tenés la denuncia arriba de la mesa, entonces empezás a visualizar cuáles son los lugares donde hay problema y planificás trabajar e ir. Si la gente no acompaña llamando, vuelvo a insistir, seguramente 9 o 10 de las 10 veces que llama no resuelve en el momento, pero sí te permite planificar y la semana siguiente o los días siguientes estar ahí. Así que creo que, o la opinión o la sugerencia que yo doy siempre es el 911, porque después el 911 tiene otra forma de llegar al lugar distinta a las intendencias, pero en la planificación del trabajo se tiene en cuenta. Se está hablando de la libreta por puntos, ¿no? Ahora, yo una cosa que siempre me pregunté y vi que, y escuché que algunas personas también lo cuestionaban, es el tema de cómo se entrega una libreta, ¿no? Cómo uno saca la libreta, que está realmente preparado, el examen que uno da, realmente es tan exigente como para una persona. Yo te voy a contar una anécdota. Dale, que se pueda. Sí. Digo, y ahí es donde también me entró la duda. ¿Realmente estamos preparados para manejar con el examen que hoy damos? Yo conozco una persona que hacía 5 años la libreta y en ningún lado aprendió para qué sirven las rayas amarillas de una ruta, por ejemplo. Y yo creo que a veces es más peligroso manejar en la ruta que en la ciudad. Sin duda.
por un tema de velocidades y distancias. Y de tipos de maniobra. Más allá de los puntos, que ahora vamos a hablar de eso, el examen, o sea, y las escuelas, academias, ¿preparan realmente como debe ser a un futuro chofer, un futuro conductor? Yo creo que esas cosas se construyen, que no se imponen de un día para otro y que el tema es cultural, ¿no? Yo estoy convencido de eso, convencido. Hoy estamos hablando de un permiso nacional de conducir por puntos porque venimos trabajando, porque primero se unificó en el año 2017 el permiso único nacional, noviembre del 2017. ¿Por qué digo esto? Porque antes de eso habían 19 permisos de conducir, uno por intendencia, y muchas veces no dialogaban entre los sistemas. Te agarraban con una alcoholemia positiva en Canelones, ibas a, yo qué sé, a cualquiera, a 33. Seguro. ¿Por qué? Porque los sistemas no dialogaban, tenías un problema médico, las multas. Eso se cortó en noviembre del 2017 y se crea el Permiso Único Nacional de Conducir. Y eso tiene una base de un teórico unificado, un teórico que sale del sistema de manera aleatoria, por lo tanto aquella cuestión de no estudiar las leyes de tránsito no iba a correr más. En la fotocopiadora, a la vuelta de la intendencia que estaban las preguntas y las respuestas, no corre más. O sea, tenés que empezar a prepararte distinto. Unificamos las multas a nivel nacional, certificado único antecedente, se redactó la ley de tránsito que hoy estamos en esa etapa. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos en un proceso. Yo me imagino un permiso único nacional de conducir dentro de 10 años o 5 años que diga, bueno, el grado de estabilidad en los temas de tránsito que hoy tenemos nos permite empezar a pensar otro tipo de cosas. Recién vengo a una reunión con la Asociación de Aseguradoras del Uruguay. Ajá. Si una persona entra al sistema de puntos, el sistema de puntos premia a la gente que hace las cosas bien, porque pasás de 8 a 15 puntos, capaz que la aseguradora tiene que bonificar en términos económicos a esa persona que... ¿Me explico, Luis? Sí, Entonces, creo que eso se construye. Nosotros tomamos el antecedente de España para el permiso por punto. Si yo digo que hagamos, y estoy de acuerdo, hagamos como hace España, 160 horas de teórico obligatorio para el amateur y 240 para el profesional. ¿Estamos pronto como país y como sociedad a hacer eso? Yo creo que no. ¿No? Entonces, y también digo, hemos unificado a nivel nacional el examen teórico, como te decía recién, el práctico también, hay 3 modelos de pista posible aplicar. Siempre es mejorable, ni que hablar, ¿no? Pero yo creo que hoy estamos dando pasos, de hecho el permiso por punto al que lo pierda le va a permitir hacer capacitaciones. Ahí hay que echar actualización normativa. Yo en mi caso saqué el permiso de conducir en el año 95. Hasta ahora, si no fuera por la tarea que hago, no hubiera leído una ley, pasaron 3 leyes nuevas, cambios. O sea, hay un montón de cosas, yo creo, que hay que mejorar sin lugar a dudas, ¿no? Pero también está lo otro. Una persona, hoy, el ejemplo que tú ponías recién, el eje de la calzada tiene distintos colores y formas que está en la ley establecido. Entonces, se supone que ese conductor o conductora debería saberlo. Estoy convencido también, ojalá no me equivoque, que en ese cambio cultural que intentamos construir con el Congreso de Intendentes, el que se está formando y los que vinieron, con la oposición integral a UNACEP también, ¿no? Acá hay que mirar largo con esto, si no, no se resuelve. Junto con los temas de incluir en la educación de manera formal los temas de tránsito, podemos ir caminando a ese objetivo que se tiene de mejorar todo esto, porque siempre es mejorable, inclusive el entorno donde se hace el permiso de conducir el práctico también es algo que hay que ver. ¿Cómo funciona para Bien. alguien que... explícamelo fácil. Así, Bien, fácil, rapidito. ¿Qué pasa con mi libreta? Lo primero, es un permiso de conducir. No hablamos más de libreta ni de licencia. ¿Por qué? Para que se incorpore que te están permitiendo. Digo que también esto conceptualmente tiene un cambio. Estás recibiendo el beneficio por tus posibilidades de tener el permiso de conducir. No es dámelo y chau, como a veces pasa. Concretamente, para los que hoy tenemos permiso de conducir, para el arranque del sistema, todos arrancaríamos con 12 puntos. ¿Tá? Pero para que arranque el sistema. ¿Cómo empezaría para aquel que va por primera vez a tramitar el permiso de conducir? Se le entregan 8 puntos de inicio. En la medida que va transcurriendo el tiempo y vos no cometés infracciones de tránsito de las que restan puntos, se te van a ir aumentando puntos. A los 2 años aumentan 4, pasaste a 12, a los 3 años 2 más, pasaste a 14, y a los 3 años pasaste a 15, que es el máximo posible. Ahí tenés un primer diferencial, se te reconoce cuando haces las cosas bien en la calle. ¿No? Hoy, si haces las cosas bien, no tenés ningún reconocimiento. ¿Cuál es el beneficio mío si tengo 15 puntos? Y bueno, que vas a estar dentro de un sistema en el cual
vas a tener, porque te lo digo por la negativa, si perdés los puntos se te suspende la licencia de conducir y no vas a poder conducir. Hoy hay solo una multa que suspende el permiso de conducir, que es el alcohol o la droga, ¿no? Entonces vas a tener, en función de estas 6 o 7 multas que presentamos al borrador, que las 3 primeras, incluye esto que hablábamos recién, alcohol o droga positiva, negarte a hacer el test también y participar de picadas. Esas 3 van a ser las que te eliminan el 100% de los puntos, el 100%. Después vas... Si vos tenés cualquiera de esas 3 situaciones, te quedás sin a puntos. 0. No importa si tenés 8, 5, 2 o 15, a 0. Después, no tener el documento habilitante, por fuera de categoría o vencido más de 2 años. Usar el celular, que hoy es un problema nuevamente. Hay gente que despista el vehículo solo o sola, no tiene alcohol, fallece. Hay un elemento de distracción y claramente es el celular. Después también, si excedés la velocidad más del doble o manejo del celular, se restan 6 puntos. Si tenés la licencia, el permiso de conducir vencido o más de 2 años fuera de la categoría, por ejemplo, tenés un permiso de moto y estás manejando un auto, también son la quita de 6 puntos, de 4 puntos, perdón, y si excedés la velocidad más de 30 kilómetros de la velocidad permitida, se quitan 2 puntos. Esa es lo que estamos manejando en el PIC. Yo me voy quedando sin puntos. Sí. Voy a pagar la multa a medida que vaya cometiendo infracciones. Y cuando me quedo en 0, Bueno, ahí vas a tener, primero, cuando te quedas en 0, se te suspende el permiso por 6 meses. 6 meses. Por lo tanto, si sos conductor amateur, si sos profesional, es 3 meses. Tenés que esperar el tiempo de la sanción, pagar la multa y en ese proceso hacer el programa de recuperación de puntos para volver a acceder al permiso de conducir. No como ahora que solo dejás pasar el tiempo y automáticamente lo podés tener, ¿no? Ese plan de recuperación de puntos, que es un curso, que tenés que hacer un teórico, distinto al que se hace ahora, que tiene un perfil más psicosocial, sanitario y no de normativa de tránsito. Recién te hacía la referencia, y lo vas a poder hacer de 2 maneras. Voluntario, si todavía tenés algún puntito, si te restaron pero tenés alguno, lo vas a poder hacer una vez cada 2 años. Si sos conductor profesional, una vez por año. Y después lo obligatorio, que es cuando ya perdiste todos los puntos. ¿Por qué identifico profesional o amateur? Porque tenemos que analizar también la situación de quien se expone al riesgo en la vía pública porque está trabajando con el vehículo. Y yo en mi caso tengo licencia de conducir camión y ómnibus. Yo no manejo ni camión ni ómnibus. ¿Por qué voy a tener un plus o un diferencial? O mucha gente tiene la licencia, el permiso de conducir. Viste que yo también me sigo equivocando. Permiso de conducir amateur. Hay que acostumbrarse. Amateur. Y hoy un permiso amateur va hasta 4.000 kilos del vehículo. Cualquier camioncito utilitario que se usa para trabajar. Entonces, ahí hay que diferenciar y ahí es donde va a tener el plus la persona que efectivamente trabaja con el permiso de conducir. Se le quitan los mismos puntos, pero va a tener la posibilidad de sanción o de recuperación en menos tiempo. Bien. Marcelo, Yo después sí. tengo... Dale. ¿En qué baile te metiste? Sí. Bienvenido. Me encanta. Vos venís, el tránsito lo llevás, fue tu oficio, tu profesión, estuviste arriba de un volante, estuviste en la administración, ahora estás en un cargo de autoridad. Me parece que sos la persona para preguntarle, ¿cuál es, con tu ojo crítico, el principal problema de nuestro tránsito? Yo creo que no entender que es un problema de convivencia. Bien. Yo creo que es lo principal. La diferencia entre un accidente y un siniestro es que el accidente es que te puede caer un rayo, no puedes preverlo. El siniestro es 100% evitable. El factor humano es el que tiene la incidencia. Entonces yo creo que es un problema de convivencia y cultural. Estamos viendo situaciones en el tránsito, lo planteamos, lo conversamos con el Congreso de Intendentes la semana pasada, que hay que hacer un cambio de chip en esto también, porque las conductas en la vía pública pasa como lo que vimos recién, ¿no? No entender algunas cuestiones. Y cuando uno no cumple con las normas de tránsito, yo espero que vos hagas lo que tenés que hacer y vos lo que yo tengo que hacer. Cuando uno de los dos no cumple es cuando se dan los siniestros. Entonces, y uno se tiene que manejar en el tránsito con tolerancia. Todos cometemos errores, ¿eh? Todos. No hay nadie por fuera de esto. Pero tienen que tener un poco de tolerancia y de convivencia. Yo creo que ese es el principal factor. Eso, desde mi opinión, desencadena todo lo demás. Por eso la necesidad de incluirlo en la educación de manera curricular, la necesidad de este permiso por puntos que cambia la lógica en la cual voy a conducir porque voy a perder el permiso. Ya no alcanza si tengo plata o no para pagar las multas. Me mide de la misma manera y a su vez me premia de alguna manera si hago las cosas bien. Yo creo que esos 2 factores son muy importantes
y de ahí en adelante se desata todo lo demás. Me gustaría consultar una duda con respecto al permiso por puntos que recién nos contabas, que hay determinadas infracciones que te van a estar restando puntos. Algunas de ellas lo analizábamos en la reunión de producción. Nos llama la atención cómo vas a saber a qué permiso corresponde el restar los puntos. Por ejemplo, el exceso de velocidad, cuando muchas Exacto. veces es a través de un radar y un mismo auto puede ser compartido en la familia, manejar Exacto. más de una persona o se lo puedes prestar a un amigo. Y en ese caso, ¿cómo sabemos a quién le corresponde ese restar de puntos? Bien, hay una explicación larga y una corta. Voy a hacer la corta. A ver. La persona, y también hay un montón de cosas que esto va a ayudar. El papel que tiene la UNACEF, aparte de trabajar, de articular, es de pinchar y de empujar, ¿no? Esto va a empujar a que algunas otras cosas se tengan que emprolijar. Pero en esencia, para contestar la pregunta, siempre el responsable va a ser el titular del vehículo. ¿Ah? Estamos hablando de que las multas o las infracciones de tránsito que van a restar puntos, las que por ahora, no parás a la persona son los radares. Exacto. El resto vos detenés el vehículo, detenés a la persona, entonces lo identificás. En el caso de los radares, una vez notificada, se notifica al titular del vehículo y el titular tiene que venir con la persona que cometió la infracción a las intendencias de todo el país a decir de manera conjunta, bueno, es mi vehículo, pero iba fulano o mengana conduciendo a los efectos de que los puntos pasen a esa persona. Claro, pero en ese caso, ¿no podría darse la trampa de que le pidan a una persona que tiene varios puntos, que no utiliza mucho su permiso, Sí. vení conmigo y declará que ibas vos manejando, así te los descuentan a vos? Yo no te lo hago. Yo tampoco, pero hay gente que lo haría. Parte del ejemplo que aprendimos en España cuando hicimos este trabajo como antecedente es la abuelita y el abuelito son los que más pierden puntos. Ah. Claro que tenemos que ser tan cuidadosos que se puede hasta generar un mercado negro de puntos. Exacto. ¿No? Entonces, pero también esas cosas son los riesgos que tenemos que tratar de evitar accionando de manera en conjunto. Ministerio de Interior, todas las intendencias y el país y UNACEF, tomando esta real dimensión de la situación. Ahora, yo de lo que soy es de no frenarnos, porque si no, nunca hacemos nada, si no, nunca avanzamos, ¿no? Entonces yo creo que hay un montón de cosas que vamos a tener que discutir estos meses, que son mejorables, pero bueno, en su momento el camino largo de la explicación era que había un procedimiento que se vetó en el periodo anterior, que de identificar las personas que estaban habilitadas a manejar el vehículo. Simplemente por una aplicación muy básica. Tuve la posibilidad hace unos 20 días atrás de hacerlo en Argentina. Me dijeron, vete tú en el auto, entré en la aplicación, cargué mi licencia de conducir, se terminó el problema. Entonces también tenemos que hacer un cambio en ese sentido y es parte de la actualización informática que vamos a tener que llevar adelante. Perfecto. Marcelo, primero, esta ley ya está hace tiempo, pero falta instrumentar. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? Bueno, la ley se promulgó en septiembre del 2019. Pasó todo el periodo y lo único que se reglamentó fue el acuerdo de multas, que habíamos llegado a un acuerdo en el Congreso de Intendentes, fue lo único. El resto, habría que preguntarle a la UNACEF que se fue por qué no tuvo la capacidad de ejecutarlo. También no es menos cierto que hay un trabajo colectivo. Yo hoy no estoy inventando nada. Vengo, como bien decía Mariano, con el acumulado de ciertas experiencias y de trabajo del lado del Congreso de Intendentes, de todas las direcciones de tránsito de todo el país, que nos permiten hoy sí tener la voluntad política de poner estos temas arriba de la mesa. De hecho, lo que le planteé a las intendencias, me gustaría decretar este reglamento de la ley ahora, porque estos intendentes e intendentas y equipos de gobierno fueron los que las trabajaron. Me parece que es justo que sean ellos que se vayan con esa cocarda, por decirlo de alguna manera, sabiendo que los que vengan van a tener muchísimo trabajo para llevar adelante. Pero bueno, a veces hay tiempos y posibilidades que te permiten o a veces no. Bueno, yéndome un poquito de esta libreta por puntos, hay algo que me interesa mucho en una de las cosas que estuve leyendo acerca de vos, y es que este Mayo Amarillo se organiza y se promueve desde el INJU también. Sí. Porque los jóvenes, en cuestión de lesionados y de fallecimientos, lamentablemente, tienen un porcentaje muy alto, pero que realmente 55% de los lesionados entre 15 y 34 años, y si se baja el rango entre 20 y 25 es casi un 19.5. Exacto. Es una cifra bastante, no sé, impactante. Fuerte, alta, parece. con lo Sí. que tiene que ver en términos sociales, en términos sanitarios, en términos económico-productivos, si queremos verlo desde ahí también. En función de eso es que hablamos con el INJU, porque entendemos que un lugar para construir políticas públicas enfocada a ese rango etario es su propio lugar natural. Lógico. Ellos estuvieron muy de acuerdo, nos plantearon que efectivamente surge el tema en las distintas instancias que tienen a nivel país,
Por lo tanto, nos pareció maravilloso poder lanzarlo desde ahí diciendo, muchachada, acá es donde tenemos la mayor problemática, no la única, y que sean parte de esa construcción, para nosotros es fantástico, por eso lo hicimos desde ahí. ¿Y tienen motivos de por qué la mayor parte del conflicto, del problema, está en ese rango de edad? No, queremos salir de las gráficas frías y tratar de ver un poco más en profundidad. Por eso lo planteamos desde ahí. Yo supongo que la edad de 20 a 25 años uno está con todo el power y el riesgo lo percibe allá muy lejos. De hecho, le presentamos, le planteamos a los propios directivos del INJU y decir, pero ustedes entienden que ustedes son parte del factor de riesgo, que ustedes están dentro, no se visualizaban desde ahí, ¿no? Entonces ahí tenés solo un diagnóstico, por ejemplo. Nada, es justamente, queremos construir con ellos desde ahí para poder tener respuesta a esas preguntas. Yo quiero irme para el otro lado un ratito, pero porque ¿cómo estamos en cuestión de señalización? ¿A qué me refiero? Que es buena señalización, que el conductor y el peatón perciban de manera fácil quién tiene la preferencia, quién no, dónde cruzar, dónde no. Y la otra que te quiero hacer pregunta que te quiero hacer es que a mí nunca me quedó claro, lo nuevo esto que hicieron en las esquinas, Sí. que hay como palitos. Los pendorchos, le digo yo. Eso, Sí. bueno, esos pendorchos. ¿Por qué? Y si dio resultado para lo que lo pusieron. Bien, si dio resultado hay que preguntarle a la Intendencia de Montevideo. Bien. Sí puedo explicar desde mi opinión el por qué. Arranquemos con eso. Vos tenés intersecciones de tránsito que son complejas. Cuando vos achicás el carril de circulación, la percepción del peligro para el que maneja aumenta, por lo tanto disminuís la velocidad y te cuidás distinto, ¿no? Y tener un espacio grande para circular, las velocidades y las maniobras que haces son distintas. Y a su vez, al achicar la calzada, lo que haces es agrandar la vereda, por lo tanto el peatón tiene menos distancia para cruzar en la calzada. Bien. Obedece pura y exclusivamente a eso, y también un tema de visualización, ¿no? Si yo llego a una esquina y tengo auto hasta la esquina, o un contenedor, o no sé qué, veo poco. Sin embargo, si pones esos dispositivos, el auto también puede avanzar un poquito más, te genera un grado de visualización mayor. En términos generales, creo que esa es la situación, la función que tiene con respecto. Después hay otras cuestiones de los cotidianos, si me gusta más o menos, y que no puedo estacionar y que no sé qué, pero a veces uno tiene que... Lo de la cartelería se lo... Lo de la cartelería... Preguntar a la Intendencia. No, eso te lo puedo contestar también, aunque sí... Todavía nos quedan... La otra vez tuve que recorrer bastante Montevideo por cuestiones laborales. Todavía queda cartelería política por algún lado. Sí. Sí. Queda, se ve todavía. Eso le corresponde a los partidos políticos, ¿no? Sí, claro, y cada intendencia tiene normativa que multa, ¿no? Algunas las aplican más, otras un poco menos. Las leyes de tránsito, la ley establece las reglas de juego. Bien. Vos, si te encontrás en una zona urbana donde no sabés qué velocidad hay porque no hay cartel, la ley dice 45 kilómetros máximo, ¿no? Entonces, a veces vos te encontrás en un lugar y decís, ¿cuánto será la velocidad? Voy a 90. No, tenés que ir a 45. Eso cambia. La preferencia la tiene quien viene circulando por la derecha, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Por lo tanto, es el conocimiento que deberías tener. Si no tenemos cartelería. En una eso es lo que dice la ley. Nada. O un semáforo, el que viene por la derecha tiene preferencia. Es más, ahora pongo un ejemplo. Entonces, como conductor se supone que conozco esa norma de tránsito. Cuando vos tenés que modificar la norma de tránsito, existe un manual panamericano de seguridad vial, que son los carteles y la pintura, señalización vertical y horizontal, que es lo que cambia la ley. Si la ley dice la velocidad es 45, la señalización te lo cambia a 30, a 60, a 75, a 90. Si la derecha tiene preferencia y vos necesitas que no la tenga porque canalizás el tránsito, ahí va un cartel de pare o de ceda el paso en función de... Entonces, pongo un tema. Si yo vengo... Porque en el interior pasa muchísimo aparte, ¿no? Toda la vida la avenida de Sauce, que es donde vivo, para no poner otro ejemplo, la preferencia la tiene Avenida Artigas. Está bien, pero si el cartel falta, y Luis Carballo un día va a visitar Sauce, que no conoce, y circula por ahí, va la norma del tránsito. Entonces, más allá de lo que pensemos y conozcamos los que somos de ahí, lo que va adelante es la norma de tránsito. ¿Me explico? Entonces, existe la ley y existe la señalización que modifica. Y la señalización que modifica es porque quiere cambiar la forma de conducir. Con esas dos lógicas, a ver, si yo te digo, por un absurdo, y voy a hacer que se enojen conmigo, si un radar tiene que estar bien identificado o no, no tiene por la vía de los hechos. ¿Por qué? Porque la ley establece que hay una velocidad permitida.
Obviamente tenés que señalizarlo, es un tema de convivencia, tenés que ayudar porque el objetivo tiene que ser otro. Digo para poner un absurdo que no es tanto. Entonces, Ahí- la ahí señalización te cambia la forma de conducir. Ahí hay como una discusión, ¿no? Digo, Siempre. Tremenda, digo, porque mucha gente cree que esconder un radar es hacer trampa. Digo, pero también es hacer trampa ir a 70 en un lugar de 45. Entonces seguro. Yo creo que tiene los porqué todo eso, ¿no? La multa es la consecuencia de una inconducta de la persona y estamos en el mes del Mayo Amarillo y el Mayo Amarillo es un movimiento global, es una excusa para hablar de los temas de tránsito y este año el lema es movilidad humana, responsabilidad humana. Da en el clavo las personas como problema y posible solución de los temas del tránsito, ¿no? Entonces, a ver, no voy a ser hipócrita. Claramente la recaudación de los radares le hace muy bien a las arcas de las intendencias del Gobierno Nacional. Eso es así, ¿no? Pero digo, creo que hay un contexto en el cual no debemos escudarnos en eso para no cumplir las normas de tránsito, porque después el efecto es lo que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Marcelo, tengo algo que desde que arrancó Luis a decir, tengo un amigo que no sabe para qué servían las 2 líneas Y amarillas. es verdad, no Y era es verdad. yo. No, porque viste que a veces usás el amigo El para... amigo Sí, para- sí, sí. Claro. Me dijeron que... Sí, ahí ¿Me va. contaron? Exacto. Y a grandes, así, se cae de maduro que necesitamos educarnos, Sí. ¿verdad? Y yo recuerdo algo. Yo la señalización de las 2 rayas amarillas y muchas más las sabía desde antes de sacar la libreta porque me las enseñaron en la escuela. Sí. Recuerdo que en primaria y chico venía gente todos los años a explicarte eso y me quedó muy grabado, a mí y a mi generación. Pregunto, yo sé que hay temas urgentísimos antes, pero educar a los futuros conductores está en el plan, está Sí. ir a las escuelas. El abordaje de lo educativo nosotros lo establecemos en 3 rangos. Uno, el escolar, que creo que hay que hacer ese tipo de taller con las intendencias. El de secundaria, que estamos trabajando con la dirección de secundaria, porque, para decirlo muy genérico, la idea es que exista una materia curricular que sea obligatoria, Bien. que sea obligatoria de aprobar para salvar el curso con estos temas y que quizás te puedas ir con el teórico aprobado para cuando tengas la edad poder tener el permiso de conducir. En eso estamos trabajando. Está interesante. Y después desde la UNACEF la formación de formadores, más temático, uso del casco, uso del chaleco, manejo preventivo, ese tipo de cosas. Es como estamos intentando abordar el tema educativo desde este momento. ¿Por qué? Porque cuando abrimos la puerta de nuestra casa y salimos a la vía pública, estamos interactuando en el tránsito. Muchas veces pensamos la seguridad vial como un problema de quien tiene un auto y una licencia o un permiso de conducir. Y si vos salís de tu casa y no tenés vereda, tu riesgo es mayor al que si la vereda mide 2 metros, ¿se entiende? Entonces, interactúas como peatón y no tenés por qué tener un vehículo para interactuar en la movilidad. Y a su vez, me pregunto, ¿cuándo? Yo tenía un speech ahí en Canelones que decía, ¿cómo le podemos pedir a alguien que cambie la conducta que no conoce? ¿Cuándo le decimos a seguridad, esa gurisa que se mueve como peatón hasta como ciclista? ¿No? Que tenés que, si no hay vereda, cambiar frente al tránsito, que tenés que cruzar en la esquina. Hoy que tenés ciclovías, que estás obligado a ir por adentro de la ciclovía, porque si vas por la calle viendo ciclovías, perdés tu cobertura jurídica. Nunca. Entonces creo que el educativo es un papel fundamental. Bien, bien. Tocaste un tema interesante también, las ciclovías. ¿Qué pasa con la formación de los que están circulando por la ciclovía y con los controles de que hagan las cosas como deben Bueno, hacerse? este poco tiempo que Montevideo me ha adoptado de manera temporal, me enojo muchísimo cuando veo a los ciclistas en la ciclovía sin el casco y sin el chaleco. Pero muchísimo, porque ha habido un trabajo y un desgaste importante para generarles un mejor ámbito de circulación. Y vos hay momentos que estás adentro de la ciclovía protegido, pero no toda la ciudad tiene ciclovía. Acá y en cualquier lugar. Entonces no usan el casco y el chaleco y creo que es un Cruzan en tirón. rojo también. Bueno, Porque dicen, me da, pero los demás tienen que frenar. eso sí, eso lo hacen todos los conductores también de motos y mayoritariamente y de autos. Pero bueno, nada, es parte de esa construcción colectiva y de ese cambio cultural. Bien. La verdad que habría muchísimas más cosas para charlar. Una columna. Seguramente Ay, sí. mucha gente debe tener preguntas. Lalo va a estar en el móvil hoy, en un ratito también. Me habías dicho que tenés, o sea, hay conformidad hoy con la cartelería y las señalizaciones. Digo, porque hablamos de los pendorchos, que son No, nuevos, sí. pero la Perdón, cartelería disculpe. está bien. No, está No, perfecto. no, yo digo cómo Así actúa. lo entendemos todos. Yo digo cómo actúa. Muchas veces vos tenés algunos lugares que tenés que mejorar las cartelerías. No digo que esté bien. Cada lugar
tiene su particularidad analizar en función del entorno y la infraestructura. No puedo asegurar que está bien 100%, digo cuál es el papel que juega. Y si en algún lugar, vuelvo a insistir, no hay un cartel, llévate por las normas de tránsito. Un poco una alerta a la gente. Perfecto. Muy bien. La verdad, gracias por la charla. Vamos Muchísimas ver gracias a qué pasa. ustedes. Que si sale esto, ¿cuándo saldría? El La, tema intención- de la la- intención de los es, puntos. la intención es poder reglamentar ahora antes de que se vayan estos intendentes, por lo tanto nos estamos hablando antes del principio de julio. Antes de que asuman los... Sí, claro. Ah. El decreto reglamentario. La idea es que empiece a funcionar en el primer semestre del año que viene. Y la idea no, está en la redacción del decreto que tiene que estar en pleno funcionamiento no más de 24 meses de firmado el decreto. Así que creo que tenemos mi objetivo es reglamentar ahora, empezar a ejecutar en febrero o marzo del año que viene y que en 2 años esté todo pronto. Gracias, Marcelo. Muchas gracias a ustedes, pues es muy Gracias. importante para nosotros. A las órdenes. Gracias, Que Marcelo. estén bien, Que gracias. pasen muy bien.